La semiología neurológica no es más que el conjunto de actividades que nos van a permitir llegar a un diagnóstico y a un tratamiento de los pacientes con enfermedades neurológicas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí con esto. No quiere, mira. Ya está. Y todo comienza aquí, jóvenes. Si saben quién es, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es? Qué feo son las cosas por línea. Bueno, él es Charcot. Este es un neurólogo, Charcot es un neurólogo, y aquí tiene, y ustedes ven aquí, es una señora que tiene una posición en opistóstonos, con extensión de los brazos y flexión de las muñecas, y que tiene una posición curveada, ¿no? O curva. Esta posición opistóstonos, Charcot lo que decía era que muchos habían pensado que eran crisis convulsivas. Como ven, ahí están sus alumnos, mucho más viejitos que ustedes. Todos los alumnos eran mucho más viejos. Y no era más que un cuadro de neurosis. Tenían que hacerse la diferenciación entre estos cuadros clínicos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando vengan acá? Historia clínica. La historia clínica consiste en datos generales del paciente, como es el nombre, edad, sexo. Importantísimo el padecimiento actual, en donde se mencionen los signos y síntomas principales por los cuales acude el paciente. Y se los voy a poner un ejemplo. Si viene por cefalea, o el paciente viene porque perdió el conocimiento, y vamos a poner, o tuvo crisis convulsivas, por eso los fue a ver a su consulta o está en el hospital, siempre hay que enfocarse a ese problema o a ese signo. Si tiene cefalea, ustedes tienen que preguntar si la cefalea es todo el día, es en la mañana, es en la tarde, es en la noche, si se acompaña de náuseas, o si llega al vómito, o bien si tiene vértigo. Es decir, el signo que, por ejemplo, por el cual nos consulta el paciente, nosotros debemos preguntar los datos satélite a ese signo. Si tiene crisis convulsivas, si ya antes convulsionaba, si tomaba medicamento, si la convulsión cómo es, cómo empezó, si se pone tónico un brazo o una pierna, o si simple y sencillamente como que se desconecta. Y ya ustedes van a ir viendo que hay mucho que preguntar alrededor de un signo o un síntoma. Posteriormente hay que ver lo de los aparatos y sistemas, porque si hay crisis convulsivas, pues obviamente a veces puede haber un problema también, no nada más en el tejido cerebral o el cerebro. Puede haber a nivel del riñón, puede haber a nivel del tórax, pulmón, todas esas otros órganos. Sus antecedentes personales, y me hago mucho énfasis en esto, los antecedentes personales es en relación a que si el papá del niño o el familiar del paciente tiene crisis convulsiva, si tiene antecedentes de esquizofrenia, si tiene antecedentes de un cuadro esquizoide, síndromes depresivos, si sufre migraña, o bien si fuma, si toma mucho alcohol y todas estas situaciones, hay que preguntarlas porque muchos de estos factores influyen en la enfermedad actual por las cuales lo están consultando. Y por supuesto las enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, o sea, los hipertensos quejan mucha cefalea, una cefalea sobre todo a nivel occipital, o bien algunas enfermedades degenerativas como esclerosis múltiple, o enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o artritis gotosa. Todos esos tipos de padecimientos influyen en problemas neurológicos, de tal manera que, por ejemplo, sí es importante que vean las enfermedades concomitantes. Los antecedentes hereditarios que ya les dije, si por ejemplo, el señor tiene epilepsia y se casa con una señora que tiene epilepsia, pues el chamaquito va a salir epiléptico, ¿no? O sea, no hay ni para dónde hacerle. O si, por ejemplo, tiene algún síndrome de Down, por muy lejano que sea, puede ser que tus hijos o su hijo tenga un problema relacionado a nivel cerebral con síndrome de Down. Los problemas hereditarios son muy comunes a nivel del sistema nervioso central, tanto también como los factores de cáncer.
Así es que si tienen ahí una relación o algo que hoy tienes cáncer, tu abuelita tiene cáncer, no, pues déjenla o déjenlo, porque sus hijos van a tener esa carga genética. Los medicamentos que ingirieron, está muy de moda que se quieran matar, ¿no? O sea, tomando clonazepam, ¿qué más toman? Carbamazepina, fenitoína, dosis altas. Todo esto se tiene que preguntar en lo que es la historia clínica. ¿Qué es lo que vamos a usar? Como dijo Paola, pues primero el oftalmoscopio, que no creo que lo traigan acá porque se lo van a robar, pero una lamparita está bien. El martillo de reflejos que yo ya les enseñé, el martillo de reflejos, el estetoscopio pueden traerlo, la aguja o un encendedor, no creo, encendedor no, una agujita así. Pero luego los martillos, ¿me están viendo? Luego los martillos como estos ya traen una aguja integrada y también traen una escobetita para ver la sensibilidad de los pacientes, ¿no? Entonces, hay algunos que ya lo traen, otros que no lo traen, pero es lo más importante. En neurología y neurocirugía no es necesario muchas cosas para explorar al paciente. ¿Cuál es el objetivo de hacer una historia clínica? Y quiero que se graben bien esto que les voy a decir, porque eso todo el mundo lo debe de saber. Hacer 4 diagnósticos principales, y esto viene en el examen. El principal diagnóstico que nosotros vamos a hacer es el diagnóstico sindromático. Es el primero que está aquí, este puntito amarillo. Sindromático porque el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y se los voy a explicar. Cuando nosotros recopilamos los datos en la historia clínica y en la exploración neurológica, hay varios síndromes que se pueden conjuntar desde el punto de vista del diagnóstico de síntomas. Hay un síndrome que se llama hipertensión endocraneal. Ese es un ejemplo, ¿eh? El síndrome de hipertensión endocraneal tiene cefalea, o sea, dolor de cabeza, náusea, vómito y edema de papila. Si ustedes llega un paciente y tiene cefalea, náusea, vómito y le ven el fondo de ojo y tiene edema de papila, ese diagnóstico sindromático se llama hipertensión endocraneal. Si llega un paciente con la mitad del cuerpo debilitado, del brazo del lado derecho, la pierna del lado derecho, que se llama paresia, lo vamos a ver más adelante, alteraciones de los reflejos miotáticos, o sea, reflejos tendinosos aumentados, y además tiene un signo de Babinski positivo, de Chado. Entonces ese diagnóstico o ese paciente le van a poner como diagnóstico sindromático, síndrome piramidal. Si es del lado derecho, van a decir, bueno, es un síndrome piramidal derecho. Si es del lado izquierdo, va a ser un síndrome piramidal izquierdo. Pero, ya una vez teniendo los signos y síntomas, nosotros podemos localizar en el cerebro topográficamente, de acuerdo a lo que han estudiado en anatomía y fisiología del cuerpo, podemos localizar dónde está la lesión. Si tenemos el síndrome piramidal, hay varias zonas que se pueden lastimar en el cerebro. Una de ellas es el área motora en la corteza cerebral. El área motora en la corteza cerebral son los síndromes de, gracias Eric, en la corteza cerebral, en las áreas 4 y 3 de Brodmann. Ustedes ya tienen que conocer, entonces irse a investigar qué es las áreas de Brodmann. Puede también lastimarse y ocasionar este síndrome a nivel de la cápsula interna. Este síndrome también puede ocasionarse cuando hay un tumor a nivel del tallo cerebral. Y así sucesivamente. Es decir, del diagnóstico sindromático nos va a dar el diagnóstico topográfico. Cuando lo vean en la práctica va a ser más fácil. Ahorita les va a costar un poco de trabajo entender. Y después del diagnóstico topográfico, nosotros hacemos un diagnóstico que se llama nosológico. Nosológico, como dice aquí, es un conjunto de enfermedades. Si hay un doctor de medicina interna y le dice, el paciente tiene un tumor. Al rato. Sí. Luego me lo manda.
Vale. Si el internista les dice que tiene un tumor cerebral, ustedes lo van a clasificar con un diagnóstico nosológico de neoplásico. Si el paciente tiene meningitis, lo van a poner como diagnóstico nosológico de enfermedad infecciosa. Si tiene un EBC, que ahora está de moda, nada más van a decir tiene un diagnóstico vascular, sin mencionar la causa. Solamente lo van a englobar en un conjunto de enfermedades. Y el último diagnóstico es el diagnóstico etiológico. Esto quiere decir, por ejemplo, si lo pusieron en un diagnóstico nosológico neoplásico, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la topografía, de acuerdo al cuadro clínico, ustedes van a decir, yo pienso que el paciente entonces tiene un glioblastoma multiforme. Ya le están dando un nombre a ese diagnóstico neoplásico. Si tiene un diagnóstico nosológico de evento vascular cerebral, le van a decir, tuvo una isquemia cerebral transitoria. Ya le están dando un diagnóstico etiológico secundario a una trombosis. Ya le están dando el diagnóstico etiológico. Si tuvo una meningitis, porque lo metieron en un diagnóstico nosológico infeccioso, van a decir, tuvo una meningitis secundaria Klebsiella pneumoniae. Tuvo una meningitis secundaria a Escherichia coli. Es decir, ya están dando un diagnóstico etiológico del problema neurológico que estamos estudiando. Es importantísimo estos 4 diagnósticos y no se les olvide porque en neurología, neurocirugía, psiquiatría y yo creo que en toda la medicina se puede hacer este ejercicio. Diagnóstico sindromático, diagnóstico topográfico, diagnóstico nosológico, diagnóstico etiológico. Sobre esos diagnósticos vamos a hacer nuestro curso. Sobre estos diagnósticos vamos a trabajar nosotros. Así que cuando vengan acá y vean al paciente y lo exploren y vean su historia clínica, yo de repente voy a decir, a ver, Miguelito, ¿qué diagnóstico sindromático tiene este paciente? Y ya me tienen que decir. Ahorita no les voy a decir porque pues te acaban de llegar. O qué diagnóstico nosológico, es decir, ¿qué piensa? Nosológico quiere decir, ¿qué piensa? Que sea un problema vascular, un problema neoplásico, un problema infeccioso, un problema degenerativo, y ya después lo vamos a afinar y decir, no, yo creo que es un tumor, doctor. Está en el diagnóstico nosológico como neoplasia. Muy bien. ¿Qué neoplasia es más común en los adultos? ¿Qué neoplasia es más común en los niños y en el cerebelo? Entonces ustedes van a hacer un diagnóstico etiológico. De eso se trata el juego, de que busquemos las piezas necesarias para ponerlos en estos diagnósticos. ¿De acuerdo? Y si no están de acuerdo, pues ni modo, así está esto. ¿Y cómo debemos de explorar a un paciente? Todas las cosas, todas tienen un orden. Y la exploración neurológica tiene que ser céfalo-caudal. Quiere decir, de arriba hacia abajo, la cabeza, nervios craneales, la función motora, que es el movimiento de los brazos y piernas, la sensibilidad, que nosotros estamos acostumbrados a explorar en los brazos, piernas, tórax y cuello. El cerebelo, que tiene su propia función, el cerebelo es, él solito puede tener muchos textos que nos puede estudiar. Y los signos meningios. Es decir, en estos 6 capítulos debemos, así como están ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así se deben de explorar. No se pueden saltar el 3 y después el 6 y después el 1 o como yo quiera, no. Ustedes deben de tener un orden y este es el orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, 1, estado de conciencia. 2, nervios craneales. 3, exploración de funciones motoras. 4, exploración de la sensibilidad. 5, exploración del cerebelo. Y 6, los signos meningios. Así se debe de explorar. Céfalo, caudal o en sentido de arriba hacia abajo, como quieran verlo, pero así debe de ser. ¿Cómo le bajo esto? Aquí lo veo, ¿no? Bueno, hasta aquí a dónde vamos. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Pueden hablar, o sea, no pasa nada. Pueden hablar. Todo bien, doctor. No me digas como todo bien. Todos saben todo.
No, hasta lo que ha dado está bien, vamos Ok. bien, vamos con usted, pues. Bien. Entonces, acuérdense de los 4 diagnósticos principales, por favor, sobre eso va a funcionar todo lo neurológico. Los 4 diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya va todo bien, vamos a empezar nosotros con parte de la exploración, que es el estado de conciencia. Sí saben quién es Broca, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de las afasias? Me tengo que poner a ver cómo se llaman. ¿No han escuchado hablar de las afasias, jóvenes? Bien, cuando la gente, por ejemplo, le da un evento vascular cerebral y no puede hablar, entonces eso se conoce como afasia motora. Bueno, este señor que ven ahí en la pantalla es Broca, es un neurólogo. Él describió las afasias y, por increíble que parezca, topográficamente tiene que estar lastimada una área del cerebro para que no podamos nosotros inclusive expresar nuestras ideas, ¿no? Se puede ser un infarto, puede ser un tumor, puede ser otra causa. Nivel de conciencia. Hay varios niveles de conciencia. Y no los conozco, pero si alguien tiene idea qué es conciencia, que alguien que me diga qué es conciencia, como concepto, no como definición, porque si le pongo como definición, tendrían que estar diciéndome tal y como dicen los libros de neurología, y apenas estamos comenzando. ¿Alguien tiene una idea qué es conciencia? Pues ahorita ustedes están conscientes. Bueno, eso. Es, Ajá. es un estado de alerta de una persona, es decir, sus sentidos están, Muy bien, bueno, digamos que está una bien. capacidad, Una ¿perdón? capacidad de estado de alerta, Ujú, ¿no? sí, ¿Alguna otra idea? Digan sus ideas, participen, porque necesito que participen. Conciencia. Nada más, o sea, lo que piensen. ¿Sería una noción de lo bueno y lo malo? Estar consciente de lo bueno y lo malo. Aarón, ¿así dijiste? Una noción. Bueno. ¿Otra idea? Es mi conexión. Eso es parte de la orientación, juicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Mire, conciencia significa la interrelación que tiene el ser humano con su medio ambiente externo. No su medio ambiente interno, su medio ambiente externo, en el cual pueda emitir un juicio y solucionar problemas. En sí esa es la conciencia. Cuando baja la conciencia hasta la parte final, en donde ya no estamos conscientes, ¿cómo se llama? inconsciencia Porque ya se funciona, fue en internet. o ¿Cómo se llama inconsciente. cuando ya no está uno consciente? Inconsciente. Inconsciente. Pero acá nosotros le vamos a llamar coma. Cuando estamos en coma, ya no hay ninguna respuesta. ¿De acuerdo? Después de la conciencia, si ustedes ven aquí nivel de conciencia, que es la interrelación del ser humano, del ser vivo con el medio ambiente que lo rodea y emitiendo una respuesta adecuada, creo que mi internet está... Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, existe esta palabra que se llama obnubilación. Esta palabra que se llama obnubilación o somnolencia. Lo buscan así, lo escriben, somnolencia. ¿Tienen alguna idea de qué es la somnolencia? Bueno, pues estar ¿Qué? somnoliento es como cuando tienes sueño, ¿no, doctor? Que Ajá, por tu eso tienes un estado poco de sueño.
Tu estado de alerta está como más disminuido que Exacto. de conciencia. Muy bien, ¿otra idea? ¿Exceso de sueño? Bien, se los voy a decir. Es una disminución del estado de conciencia en donde la persona solo responde a estímulos verbales. Es decir, se está durmiendo, como lo dijeron ustedes, y le tienes que hablar para que se despierte. O sea, es un nivel del estado de conciencia leve, vamos a llamarlo así, o obnubilación. ¿De acuerdo? Tiene que haber un estímulo verbal para que el paciente despierte. Si don Juan está con tendencia a dormirse y le llaman y le dicen, don Juan, despierte, y despierta don Juan, entonces está somnoliento. ¿De acuerdo? Estupor. ¿Cómo creen que sea? Si somnolencia es un estado de disminución del estado de conciencia que requiere un estímulo verbal para despertar, el estupor que necesitará. Don Juan le habla y le dicen, don Juan, despierte, y no despierta. Entonces, ¿cómo lo van a despertar? Quiero recordar que Bueno, hay de pellizcos a pellizcos, pero sí, efectivamente, se llama estimulación nociceptiva. Se va a hacer un estímulo directo sobre el paciente y entonces solamente así va a despertar. Es decir, hay un estímulo nociceptivo sobre el paciente. ¿Ya más o menos se vio la diferencia entre una y otra? Bien. El delirio es otra cosa que vamos a ver después cuando veamos demencia. Delirio es un estado de inconsciencia, pero con agitación psicomotriz. Entonces, aquí no lo vamos a ver aquí. Y después viene el término coma. ¿Están viendo la presentación, verdad? Ok, dice coma. ¿Qué es coma, jóvenes? O sea, coma, pues si conscientes cuando tienes una respuesta al estímulo externo, ¿qué es el coma? Como había mencionado, ¿no, doctor? Es El como no hay estado de respuesta. inconsciencia. Uh-huh. ¿Sí? En donde no hay Respuesta del paciente. no hay ninguna respuesta a un estímulo nociceptivo y además el paciente tiene otras características como pérdida de las respuestas del tallo cerebral, además pérdida del automatismo respiratorio, no puede respirar, tiene un ventilador, además todas las respuestas del tallo cerebral están abolidas, tanto auditivas como visuales, como movimientos oculares. No hay una respuesta del cuerpo, está en coma. Y ahí se divide en coma superficial, coma muy profundo o muerte cerebral. ¿De acuerdo? Puede haber un coma superficial o un coma profundo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo esto lo van a volver a estudiar, por favor. O sea, aunque ya lo están viendo aquí, le van a dar el toque, la finura que ustedes tienen que hacer. Y cuando estén por acá rotando conmigo, les voy a preguntar. Luego acá abajo dice mutismo acinético. ¿Alguien tiene una idea de que se llame mutismo acinético? ¿Qué es el mutismo acinético? creo que es cuando, como por ejemplo, cuando las personas tienen accidentes y no se pueden mover y no pueden hablar, ¿no, doctor? Efectivamente. Están conscientes, pero no pueden realizar movimientos adecuados, no pueden expresar sus sentimientos, no pueden, facialmente tampoco pueden expresar nada. Muy parecido al siguiente término que dice síndrome de encerramiento, aquí faltó en sí mismo, en donde la persona tuvo un infarto, una lesión en el tallo cerebral, pero no se puede comunicar solamente moviendo los ojos. Solamente se comunica moviendo los ojos. No puede hablar, no nada, no se puede mover. ¿De acuerdo? Y el estado que ya les habíamos comentado que es muerte cerebral. Esa es la parte de la conciencia más profunda.
la más profunda. Entonces, tienen que reforzar el nivel de conciencia como primer parte de la exploración neurológica, ¿no? Como primer parte de la exploración neurológica. Y vean este cuadrito, por ejemplo. Conciencia, contenido, funciones mentales superiores, atención, memoria, abstracto, juicio, suma, orientación. También tiene que ver con el despertar, vigilia y alerta. ¿Será lo mismo alerta que conciencia o vigilia que conciencia? Así lo van a ver en medicina interna. El paciente está en vigilia. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué estamos en vigilia? Porque estamos despiertos. Ajá, pues sí estamos... Y fíjate, acá está el término despierto, y vigilia. La mayoría de las veces las tomamos como sinónimos, ¿no? En donde podemos emitir una respuesta. La vigilia tiene que ver mucho con el sistema reticular activador localizado en el tallo cerebral, que estimula además el tálamo y la corteza cerebral, que ese es, a su vez, es estimulado por el epitálamo, que a su vez tiene conectores para poder percibir cuando sale el sol y cuando se va el sol. O sea, eso nada más es, todos estos son sinónimos. Consciente es estar en vigilia, estar alerta, estar en vigilancia o estar despierta. Se pueden entender como todos lo mismo. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a confundir, porque los van a confundir. ¿Cómo debemos evaluar a un paciente con alteración de la conciencia? Así como lo dice el primer cuadrito acá, el grado de alteración de conciencia, que ya dijimos que es somnolencia, estupor o coma, ¿no? Eso dijimos. Que el delirio lo vamos a ver más adelante. Tenemos que checar sus pupilas. ¿Cuál es lo normal de las pupilas, jóvenes? ¿Cuánto debe de medir las pupilas normales? 3 milímetros. 4 milímetros cuando ya ves un muchacho y se te hacen así las pupilas, ¿no? Hasta grandotas. O cuando no te gusta y las pupilas se reducen, así nomás que se ponen mióticas. Cuando se dilatan se llama midriasis. Cuando se reducen se llama miosis. ¿De acuerdo? El patrón respiratorio. ¿Cómo se llama la respiración cuando está afectado el cerebro? Y eso es bien clásica, ¿eh? O sea, todo el mundo se la sabe cuando ves semiología del Surós. Sí vieron eso, ¿no? ¿O no lo